En esta edición de Noticias 13, sentencian a 5 años de cárcel a exalcalde de Guaynabo. Gobernador reconoce que muchas escuelas necesitan mejoras mayores. DACO logra reembolso millonario a consumidores. Ciudad de Nueva York se prepara para tormenta de nieve. Papa Francisco critica el individualismo radical. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es lunes 12 de febrero del año 2024. Vamos a las noticias. Noticia del día. La jueza federal Aida Delgado sentenció al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, a 5 años y 3 meses de prisión por cargos criminales de soborno, extorsión y comisiones ilegales. Además del tiempo en prisión, el también ex legislador por el PNP fue condenado a 63 meses de libertad supervisada. La Fiscalía Federal recomendó una sentencia de entre 63 a 78 meses de prisión para que sirva de disuasivo a otros funcionarios públicos y contratistas, mientras que los abogados del exmandatario municipal pidieron a la Corte una sentencia de 23 meses de probatoria. El pliego acusatorio estableció que además el expresidente de la Federación de Alcaldes se exponía a entre 5 y 20 años de cárcel. Gobierno. La situación de las escuelas ha sido una constante. Se requiere mucho dinero para ponerlas en óptimas condiciones y los fondos no están disponibles. A continuación la historia. El deterioro en muchas de las escuelas públicas en Puerto Rico es evidente y no desde ahora, de hace décadas. E incluso el Departamento de Educación no ha tenido los fondos necesarios para la reparación de muchas de estas, aunque sí el gobierno ha invertido en las que peor se encontraban durante las pasadas décadas. Así lo expresó el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, quien señaló que el problema no es de ahora y es cierto que se necesita mucho dinero para ponerlas en óptimas condiciones. La infraestructura educativa ha estado en condiciones que para mí no son aceptables, pero yo te diría que posiblemente estamos hablando de décadas. Esto no es algo que ocurrió de ayer para hoy. Durante los años de austeridad causados por la crisis fiscal del gobierno y bajo la supervisión de la Junta, aquí el Departamento de Educación no recibió una cantidad significativa para atender problemas en la infraestructura de las escuelas. Por otro lado, dijo que los estudiantes que han hecho reclamos a través de las redes sociales sobre las condiciones en que se encuentran sus escuelas, no se les debe castigar. La secretaria ha dicho que no, que en lo más mínimo, por lo menos con el visto bueno de la secretaria, represalia alguna. Claro, hay unas reglas de conducta en los planteles de qué se puede hacer durante el horario escolar, qué se tiene que hacer después. Esas son reglas que siempre han existido, pero no puede haber represalia por eso, no. En lo más mínimo, como yo digo, si surge la información, venga de donde venga, hay que atender la deficiencia. Y ante las denuncias que maneja la Comisión Estatal de Elecciones sobre los endosos fraudulentos, dijo que una cosa era el rechazo de los endosos por alguna incongruencia en la firma, pero otra, que un funcionario de una campaña política radique endosos sin el aval del elector. Lo que pasa cuando ya me hablan de endosos fraudulentos, endosos falsos, eso son palabras mayores. Ahí la persona que tramitó el endoso hizo un acto indebido que puede conllevar responsabilidad penal, ¿ok? Entonces, lo que yo he visto que la comisión ha hecho es que cuando detecta que uno de los procesadores de endoso ha actuado indebidamente, lo inhabilita como procesador de endoso. Por otro lado, reconoció que existen guías de sentencia que serán utilizadas para el convicto por corrupción exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Yo tengo que dejar eso en manos del juez o la juez que está a cargo del caso. Hay unas guías que
los jueces federales utilizan antes de tomar sus decisiones. Y es importante que en estos casos, como bien dices en tu pregunta, se lleve un mensaje de repudio a la corrupción y que las penas pues reflejen ese sentir de nuestra ciudadanía en general. Pero más allá de eso no voy a comentar, o sea, veremos el desenlace. Ahí lo que ocurrió en ese caso es que el exalcalde no hizo alegación de culpabilidad y se vio el caso en su fondo. Así que eso causa una diferencia con otros procesos que se han visto. De llegar a la fortaleza, la pieza legislativa que busca endurecer las penas en casos de accidentes de tránsito donde el conductor huye de la escena, señaló que entiende los motivos que llevaron a la legislatura a aprobar dicha pieza. Esa sentencia que motiva esa legislación a mí me chocó. A mí no me agradó en lo más mínimo porque nuevamente cuando pasan cosas así, o sea, pérdida de vida en ese caso, de esa manera, que no tenga consecuencia a nivel de que haya un tiempo de reclusión, a mí no me pareció correcto, así que no voy a prejuzgar esa legislación, me llegará en su momento, pero entiendo perfectamente bien por qué se radicó esa medida. Las expresiones del funcionario se dieron en Manatí tras participar de la expansión de las operaciones de una planta de manufactura de Johnson & Johnson para aumentar la capacidad de productos clave de la empresa Ethicon. La empresa Ethicon, subsidiaria de Johnson & Johnson, está anunciando la expansión de su operación de manufactura de dispositivos médicos aquí en Manatí. O sea, Ethicon tiene una facilidad de manufactura en el municipio de San Lorenzo, pero ya ha llenado toda su capacidad, no puede crecer más. Allí laboran 1.500 empleados. Lo que decidió Ethicon, luego de que a nivel de su global se evaluaran opciones, incluyendo otras opciones en Puerto Rico, es utilizar 100.000 pies cuadrados que tienen disponibles aquí en sus facilidades en Manatí para expandir la operación de manufactura que se está llevando a cabo en San Lorenzo. Desde el Centro Informativo, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. La Cámara de Representantes celebró una vista pública con el objetivo de enmendar un inciso de la reforma educativa. Maranela Martí Rivera nos informa de qué se trata. Mara, cuéntanos. Gracias, Cordero. La enmienda tiene el propósito de convertir, o mejor dicho, de obligar a los padres, tutores y encargados del menor el recibo de los informes de notas de sus hijos semestralmente. El Departamento de Educación reconoce el derecho de los padres y tutores legales de los estudiantes de tener acceso y recibir información sobre el desempeño académico del menor. De la misma forma, la Ley 89 ordena a los progenitores del menor a asistir mínimo 2 veces por semestre para conocer el desempeño académico del estudiante. Anticipando un posible aumento en el número de casos de negligencia escolar referidos a la unidad de ser aprobado el proyecto, tendríamos que considerar una posible expansión de las capacidades operativas de la unidad. Esto debería incluir una evaluación de los recursos humanos actuales, la infraestructura y el presupuesto, asegurando que la unidad pueda manejar un aumento en el volumen de trabajo sin comprometer la calidad del servicio o el tiempo de respuesta. En atención a lo anterior, recomendamos lo siguiente: que el proyecto incluya una disposición la cual promueve el uso de sistemas de información integrados utilizados en la unidad a través del PCS para facilitar el seguimiento y la intervención en casos de negligencia escolar. Incluir disposiciones para la capacitación conjunta de trabajadores sociales escolares y del Departamento de la Familia, enfocándose en las estrategias de intervención y seguimiento de casos de negligencia escolar. Esto reforzaría los esfuerzos de la unidad al asegurar que todos los profesionales involucrados estén adecuadamente preparados para abordar estos casos. Con el objetivo de crear iniciativas o proyectos para atender el ausentismo masivo de padres en el plantel escolar, a preguntas de la senadora por el PPD,
Débora Soto Arroyo sobre qué iniciativas el departamento tiene para trabajar con esta temática, Glenda Gerena, administradora del Departamento de Adopción de la Administración de Familias y Niños, expresó que trabajan realizando talleres enfocados en orientar a los empleados de planteles escolares. ¿Tiene usted conocimiento de reorganización número 1 del año 1995, que es del Departamento de la Familia, que habla acerca de cómo orientar y formar actividades para que le corresponda al Departamento de la Familia en la escuela? Sí. ¿Qué talleres, si algunos, ustedes brindan? Pues mira, nosotros tenemos la Administración Auxiliar de Prevención en la comunidad y trabajamos de la mano con las agencias, incluyendo el Departamento de Educación. Ahí se dan talleres de maltrato institucional, de lo que es las leyes, ¿verdad? Ahora mismo tenemos una ley nueva de maltrato, que es la ley 57, estamos llevando adiestramientos de la ley, de distintos temas que nos piden, ¿verdad? Lo que son en las escuelas. Así que tenemos esa administración que está constantemente trabajando y atendiendo, porque esa es la finalidad de la administración, orientar, dar charlas en las escuelas de padres, y todo eso se trasladan hacia las escuelas. Perfecto. La Ley 57 dispone que el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de informar situaciones de maltrato al Departamento de la Familia, maltratos institucionales o incluso por negligencia institucional, y ofrece la alternativa de que el Departamento de la Familia intervenga en la situación. La negligencia institucional se presenta en casos en los que el tutor o padre del menor no se responsabiliza de atender al menor en el recogido del informe de calificaciones semestrales. Además, según Nicole Báez, representante legal de ADFAN, actualmente tienen una lista de escuelas que han solicitado talleres para educarse sobre estos temas. Hemos recibido en la División Legal bastantes peticiones en las últimas semanas de escuelas solicitándonos diferentes talleres, sobre todo con la Ley 57, ya que es una nueva ley, ¿verdad? Y tienen sus dudas. Y hemos estado en colaboración con los trabajadores sociales del departamento para llevar eso, y aprovechamos la oportunidad para decir también que cualquier organización, escuela que necesite algún taller, ¿verdad? Estamos a la disponibilidad de ofrecerlo, podemos coordinar para hacerlo fuera de horas laborables, tenemos los recursos, así, ¿verdad? Que es cuestión de hacer una petición al Departamento de la Familia. A preguntas de la senadora sobre quién se responsabilizaba de darle seguimiento a la lista de padres que asistían a los planteles escolares, Ríos contestó que en ese caso era responsabilidad del sistema educativo atender el proceso. ¿Cómo esa lista que los padres firman? Es lo que yo siempre me pregunto, y es una de las quejas de los trabajadores sociales en las escuelas, que yo los veo después que ellos ¿verdad? Presentan en Facebook, en todas las redes sociales, envían cartas a los padres. Luego, a las 8 de la mañana, está la trabajadora social corriendo por la escuela: papá entra, mamá entra. Ellos no se quedan ahí. Esa lista de padres que firman, ¿a dónde va esa lista? ¿A la escuela? ¿Quién le da seguimiento a que a ese personal que ustedes enviaron a la escuela fueron allí y no atendieron por lo menos 50 padres? Bueno, en ese aspecto eso es una responsabilidad, ¿verdad? De que lo que es el Departamento de Educación es el que tiene que, ¿verdad? Verificar por qué fueron o no fueron, porque nosotros obviamente cuando vamos en calidad ¿verdad? De ser un vehículo de prevención y darle una charla, no porque simplemente nos dijeran fueron 3 padres, a eso nos vamos a dirigir, porque eso va abierto a todos. O sea que eso es una responsabilidad que tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Los trabajadores sociales del Departamento de Educación. Por otro lado, el representante por el movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, expuso que había que analizar cómo implementar que el sistema privado laboral no le concedían días para ausentarse y presentarse en un plantel escolar, a diferencia de aquellos que trabajan en el sistema público. ¿Cómo logramos aumentar ese índice? Quizás es la pregunta. Está planteado el elemento de la negligencia escolar como una manera de desincentivar o frenar ese tipo de conducta o falta de iniciativa que tienen los padres. Los índices que nos muestra la ponencia que estará leyendo en su momento el Departamento de Educación habla del elemento laboral como la explicación que dan la mayoría de los encuestados. Así que habría que ver si también la medida puede contemplar algo en esa línea, ¿no? Sabemos que a nivel público existe una licencia para los empleados públicos para hacer ese recogido.
cosa que no existe en el ámbito privado. Habría que ver si quienes están respondiendo eso son entonces empleados del sector privado. Desde el Capitolio, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 13. El secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez, informó que a partir de este lunes, la planilla de contribución sobre ingresos de individuos ya está disponible para la erradicación de forma electrónica. En comunicado de prensa, el funcionario recordó que la fecha de vencimiento para erradicar la planilla del año contributivo 2023 es el lunes 15 de abril. Pérez Méndez destacó que todo está listo para recibir la erradicación electrónica de las planillas, iniciar el pago de reintegros antes de que culmine el mes de febrero y abrir los centros de erradicación de planillas en el mes de marzo para asistir a los ciudadanos que así lo necesiten. Agregó que en este ciclo contributivo los individuos que erradiquen a través de Suri encontrarán más información integrada en sus planillas, por lo que el proceso resultará mucho más rápido y sencillo. Agenda. Un junte multisectorial de educación urgió una moratoria al establecimiento de escuelas charter en la isla porque el proceso de privatización le hace daño a la educación pública. Maranela Martí Rivera nos amplía desde el estudio porque estuvo precisamente cubriendo la conferencia de prensa. Mara, cuéntanos. Gracias, Cordero. Las organizaciones del junte reclamaron a la legislatura que apruebe la resolución conjunta del Senado 424 que declara la moratoria. Organizaciones del Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública se presentaron frente al Capitolio y le reclamaron a la legislatura acción para la declaración de una moratoria contra la expansión de las escuelas charter. Además, los portavoces entregaron a los legisladores una carta en la que apoyan la resolución del Senado 424, que expone una moratoria por 5 años y le prohíbe al Departamento de Educación Pública aprobar el establecimiento de escuelas públicas alianza y para otros fines. Hoy está el Junta Multisectorial en Defensa de la Educación Pública entregándole una carta a todos los senadores del Capitolio exigiendo que se apruebe la resolución conjunta del Senado 424. Esta resolución establece una moratoria en el establecimiento o expansión de escuelas charter. Hemos sabido, ¿verdad?, que la privatización es sinónimo a corrupción y las escuelas charter no son la excepción. Hemos visto de parte del Departamento de Educación, desde que se aprobaron estas escuelas, que una de ellas tuvo que cerrar en el 2022, cuando el CPI sacó a relucir que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversación de fondos en Estados Unidos. Otra tuvo que cerrar el semestre pasado, que fue Paradiso College Preparatory en Río Piedra, porque empezó a construir sin permiso, empezó a operar sin permiso como escuela. Por tanto, le tuvieron que cerrar el plantel por ese año por no tener los permisos acordes. Y esto es solo una prueba de lo que ocurre en estos planteles escolares. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo reveló que en el año fiscal 2023 las escuelas charter recibieron un presupuesto de millones de dólares, pero que el uso de estos no ha sido fiscalizado. De igual forma, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, mencionó que los estudiantes han levantado su voz ante las condiciones de las escuelas públicas del país y recalcó que los millones otorgados al sistema privado charter deberían ser otorgados al sistema público educativo. Los fondos públicos tienen que ir destinados a las escuelas públicas. Quien quiera un colegio privado o una entidad privada, pues que la sufrague con sus fondos. Hemos visto cómo en el país los estudiantes se han levantado en un mal de indignación denunciando las condiciones estrepitosas que viven en sus planteles todos los días. Sin embargo, el Departamento de Educación, en vez de usar los fondos públicos, que son 40 millones el año pasado, para nuestras escuelas, prefirieron dárselo a estas entidades que son privadas. Por tanto, que se apruebe la resolución. Javier Aponte Dalmau, el senador, la tiene en su silla desde septiembre 1 del año pasado. Y estamos aquí para pedirle que baje la misma votación. Hay 15 organizaciones que están endosando esta carta, que somos parte del Junta, y siguen uniéndose más organizaciones. La carta y las expresiones de estos grupos será dirigida al menos a una decena de legisladores con el objetivo de que el reclamo sea escuchado, pero más importante aún, atendido. Sí, tenemos reuniones ya pautadas. Ahora tenemos a las 10 con el señor Javier Aponte, tenemos también con el señor Rivera Chats, tenemos con Migdalia Padilla, tenemos con Marisa Jiménez, tenemos con la senadora María de Lourdes Santiago, con Bernabe, con Anaíma Rivera Lacén, con Isa Morán.
Así que tenemos ya reuniones pautadas con cerca de 10 legisladores y con los que no tenemos reunión vamos a ir como quiera a sus oficinas para entregar la carta, para ver si sus asesores nos atienden y sacar citas, porque estos temas son temas imprescindibles y la sesión legislativa termina el 20 de junio y hasta el año que viene no hay más sesión por la cuestión de las elecciones en el país. Martínez Padilla expresó que ante la controversia que suscitaban, el Senado tenía que decidir si estaba a favor de la educación pública del país o en contra. Nosotros estamos esperanzados en la clase trabajadora, en el magisterio que representamos, en los niños y niñas de este país. Le toca al Senado definirse o estás a favor de la educación pública, de la niñez de nuestro país, o estás en contra y eres enemigo. Y si no se aprobase o no tuviese la intención de aprobarlo, pues el magisterio va a hacer lo que mejor se va a hacer, que es luchar desde todas las trincheras, incluyendo la calle, para ser escuchados como fuimos el año pasado, logrando un aumento salarial sin precedentes. Así que estamos ahora por la vía diplomática, pero la Federación de Maestros sabe lo que tiene que hacer en caso de no ser escuchados por los senadores. Desde el Capitolio, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 13. Con el propósito de fomentar que se denuncien situaciones de maltrato a los adultos mayores y de mejorar la calidad de los servicios que estos reciben, se anunció el lanzamiento de una iniciativa que busca unir esfuerzos con distintos sectores. Maranela Martí Rivera explica. Mara, cuéntanos. Gracias, Cordero. Y es que a la iniciativa se unió la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, y la procuradora de Personas de Edad Avanzada, Carmendelia Sánchez. La Alianza por la Salud del Pensionado, organización que representa a unos 65,000 adultos mayores del país y 43 organizaciones que le brindan apoyo, unió esfuerzos con distintas entidades como el Departamento de la Familia, con las que desean crear nuevas alternativas para enfrentar y manejar la seguridad y la salud del adulto mayor. La Procuradora de Personas de Edad Avanzada, Carmendelia Sánchez, expresó que la negligencia por parte de cuidadores y familiares constituye la principal causa de maltrato reportada en la dependencia gubernamental que dirige, con cerca de 2.400 casos. Además, añadió que el delito principal era la explotación financiera y que en la mayoría de los casos eran cometidos por sus propios familiares. Nos unimos a esta iniciativa definitivamente para ofrecer nuestro personal a la disposición de esta charla. También hemos producido videos de diferentes y que no se me vaya, porque una modalidad nueva que hay de abuso y maltrato, muy conectado a la explotación financiera, es la explotación romántica. No hace mucho, pues, se dieron muchos casos de adultos y adultas mayores que estaban comprando dinero para chequecitos para enviarlos a otros lugares y a veces no tenían con qué pagar sus cuentas. Tenemos una limitación cuando el adulto es capaz de tomar sus propias decisiones, porque pues no le podemos violentar el derecho de tomar su determinación y hacer con su vida lo que quiera. Pero por otro lado, cuando está en riesgo su salud, cuando está en riesgo el comer, el tener, ir a los médicos, inclusive su propia recreación, pues ahí tenemos que actuar. De igual forma, expresó que entre las propuestas que trabajan, buscan alternativas de educar a la comunidad de adultos mayores frente a las dilaciones que enfrentan en instituciones como el tribunal, con el objetivo de que sus casos sean atendidos. Nosotros tenemos un acuerdo colaborativo con la Administración de Tribunales para brindar apoyo a personas adultas mayores que asisten al tribunal, a los tribunales municipales, y asistencia técnica a los profesionales. Nosotros los profesionales le tenemos terror a los tribunales, imagínense usted, una persona adulta mayor también. Así que estos acuerdos que tenemos con muchos tribunales municipales ayuda para acompañar al adulto mayor y también para orientar y ayudar al profesional que le va a asistir. Incluso se ha logrado de que los tribunales asignen días especiales y no tengan que ir todos los días las personas adultas mayores, sino que se asignen por día. Entre las instituciones que se presentaron, Hernán Rivera, quien trabaja en la Universidad Pontificia de Ponce, indicó que la academia se había puesto al servicio de adultos mayores y que incluyen talleres dirigidos a poblaciones que trabajan con esta comunidad. Los talleres serán impartidos por múltiples profesionales de distintas áreas como psicólogos y abogados. A la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y sobre todo a nuestras unidades, incluyendo el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, esto es una labor que se nos hace bastante natural.
Desde el año 2012 nosotros estamos llevando a cabo investigaciones y estableciendo iniciativas en pro del adulto mayor en Puerto Rico. Así que, por ejemplo, en el 2014 hicimos una investigación profunda que se divulgó por todo el país sobre la situación de los adultos mayores en Puerto Rico. En el 2017 tuvimos una iniciativa internacional que se llamó Factores Psicosociales y Dolor Percibido en el Adulto Mayor. Esto es un estudio que se hizo en Puerto Rico, Cuba y Colombia. Y más recientemente, pues compartimos con todo el pueblo de Puerto Rico un estudio sobre la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. Sí, también la Pontificia Universidad Católica pues tiene unas iniciativas de acción, como es, por ejemplo, la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad. Es una clínica donde se dan servicios de psicología clínica y de trabajo social para todos aquellos adultos mayores, servicios gratuitos. Y además establecimos en primera instancia una escuela de cuidadores informales de pacientes de Alzheimer primero y luego de cuidadores informales de adultos mayores. La secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, señaló que las personas encargadas de adultos mayores que no cumplieran con su responsabilidad tendrán que cumplir con la ley. A que quien está obligado en ley a atender ese adulto mayor, mire, hágalo antes de que tengamos que entrar en un proceso de tribunales. Yo puedo entender que hay un sinnúmero de situaciones, puedo inclusive entender situaciones en las que tenemos adultos mayores cuidando a adultos mayores y adultos mayores cuidando nietos y otros adultos mayores. Cada caso es único y es especial. El propósito principal del conversatorio es llamar la atención de quienes conocen casos de maltratos de adultos mayores y esta actividad tan solo es un primer paso para trabajar con la situación, recalcó el director ejecutivo de la Alianza por la Salud del Pensionado, el doctor Luis Colón. En cuanto a la invitación a otros sectores, sí está contemplado. Este es un primer paso, una primera fase que la vamos a continuar ampliando. También sabemos que cuando llegue al conocimiento de muchos, van a querer unirse en esta iniciativa, porque es una iniciativa necesaria, es algo, unas situaciones que todos estamos conscientes de ellas, y principalmente, como ya hemos dicho, lo que queremos es hacer un llamado a la acción. No es decir, sí, sé de este caso, o sí, estamos al tanto de lo que está ocurriendo, es qué podemos hacer. Y es tan simple como una llamada telefónica. Y si presencias alguna forma de maltrato a la comunidad de adultos mayores, ya sea física o emocionalmente, puedes comunicarte al 787-749-1333. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 13. Elecciones. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, fijó en 60 años en adelante la edad para solicitar el voto adelantado en las elecciones generales del 5 de noviembre. El voto adelantado lo puede solicitar toda persona que cumpla con los requisitos del Código Electoral, que incluyen el elector que estará trabajando al momento de la votación. Es candidato, un cuidador único, se encontrará de viaje, tiene un impedimento físico o está confinado. Por su parte, el voto ausente no necesita de requisito de edad y es para militares, diplomáticos o estudiantes que están fuera de la isla. Al regreso, en Noticias 13, DACO logra reembolso millonario a consumidores, sobrepasa los $10 millones. Mientras, Ciudad de Nueva York se prepara para otra tormenta de nieve que afectará prácticamente a toda la ciudad durante el día de mañana martes. Habrán advertencias y planes de contingencia durante la noche de hoy. Ya regresamos a Noticias 13 por Teleoro. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.